Ustedes recordarán que en el 2009 el gobernador Fortuño dijo que iba a presentar un plan multianual de presupuesto para estabilizar, como llamó, en la finanza del país. Por eso es que se habló de un fondo de estabilización a 3 años, por eso es que se hablaron de unos arbitrios temporeros a la ley 7, por eso es que se hablaron de los 30.000 despidos en el sector gubernamental. En ese año, el gobernador Fortuño y su gobierno le dijeron a través de la Junta de Planificación que si hacíamos eso, que fue la ley 7, los 30.000 despidos, los 12 nuevos impuestos y los 7.000 millones de dólares en préstamos, para diciembre del 2010, la Junta de Planificación certificaba un crecimiento positivo de la economía del país de 2%. O sea, exacto, bueno, estábamos en menos 2, y más los 2 que ellos decían que iban a estar, iba a ser que íbamos a subir el 4% de la economía del país. ¿Qué acabó pasando? La Junta de Planificación tuvo, y certificaban que si no hacíamos nada, nos íbamos a mantener en negativo en todo. Esos eran los números de la Junta de Planificación en el 2009. ¿Qué acabó pasando según la certificación de la propia Junta de Planificación? Que la medicina amarga de Luis Fortuño, la teoría de presupuesto de Luis Fortuño, no solo no elevó la economía a un positivo 2.0%, sino que agravó la situación y tuvieron que certificar un negativo 3.8%. O sea que duplicaron la crisis económica del país gracias a la política presupuestaria, y ahí están los 30.000 desempleados en el sector público y los que provocaron en el sector privado, que han llegado luego de 2 años a sobre 120.000 personas que han perdido sus empleos gracias a las políticas presupuestarias del gobernador Luis Fortuño. Esa es la situación que tiene la economía del país en el estado precario donde están, que le han provocado la ruina y el desempleo a 120.000 familias puertorriqueñas, precisamente con los presupuestos que ellos decían que iban a crear empleo para esas familias puertorriqueñas, y con unas iniciativas que tampoco crearon empleo. Le deben al país, de los 130.000 empleos que decían que iba a crear las APP y los 7.000 millones de dólares que decían que iba a haber de inversión privada, le deben los 7.000 millones de dólares de inversión privada, porque nadie ha invertido, y le deben 127.000 empleos. Porque el director de la agencia de APP nos dijo en vista pública que se habían creado 3.000 empleos temporeros en la renovación de las 100 escuelas. O sea que ahí nada más le deben sobre 127.000 empleos al país. A eso hay que sumarle los 25.000 empleos adicionales que le deben al país de las enmiendas a la ley de cierre. Y esa es la realidad de las decisiones fiscales y presupuestarias en lo que tiene que ver con el empleo. En otras áreas que han señalado, y por eso, como decía el compañero Cirilo Tirado, lo único que ha aumentado es la asignación del PAN, porque hay 100.000 familias puertorriqueñas que han sido víctimas directas de las políticas de desempleo del gobernador Luis Fortuño y la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa. O sea, lo único que ha aumentado es la pobreza y la miseria de las familias puertorriqueñas. En otros renglones donde hemos visto reducción sustancial de este gobierno. El compañero Cirilo Tirado habla del sector de desarrollo económico. En este presupuesto hay 91 millones menos en comparación con el 2009. En la policía, este presupuesto le asigna 115 millones menos a la policía de lo que se le asignó en el presupuesto del 2008-2009. A eso hay que sumarle las reducciones adicionales de los últimos 2 años, y en lo que va de cuatrenio en comparación al último presupuesto del 2008 al 2009, en la policía de Puerto Rico nada más se le han quitado 485 millones de dólares en 3 años a la policía de Puerto Rico. Eso y la incompetencia del superintendente Figueroa Sánchez son las razones principales para que Puerto Rico esté viviendo la ola criminal que nos azota. En el área de educación, el presupuesto que se va a aprobar contiene una reducción de 100 millones menos, y la misma propuesta presupuestaria señala que 30 de esos millones son para quitárselos al programa de educación especial y para cerrar el programa de escuela abierta de la pasada administración, y eso fue reconocido y admitido por el propio secretario de Educación. En el área de salud, que tenemos la situación del colapso del programa Mi Salud, tenemos que emplazar a este gobierno a que nos digan dónde están los casi 200 millones de dólares en préstamos que se aprobaron por la legislatura en noviembre del año pasado, precisamente para saldar deuda con las aseguradoras. Ese desglose no se ha hecho,
¿cómo es posible que la deuda con las aseguradoras siga subiendo cuando la Asamblea Legislativa se endeudó y endeudó al pueblo de Puerto Rico hace apenas 5 o 6 meses atrás por casi 200 millones de dólares? Y por último, me parece que es importante señalar que una de las maneras creativas por las cuales el gobierno de Luis Fortuño ha tratado de generar unos intereses y unos ingresos adicionales al fondo es por la retención de sobre 350 millones de los cheques de estímulo federal de Obama a los contribuyentes que todavía no se han repartido. Y eso lo admitió el propio secretario de Hacienda en las vistas públicas. Y eso es una retención injustificable. ¿Por qué? Porque esos cheques, ese estímulo, está dirigido a los contribuyentes. Entonces, la razón principal por la que no se han distribuido esos dineros, dice el secretario de Hacienda, es por problemas con las direcciones. ¿Cuál problema puede haber con las direcciones? Si el que remite planilla remite su dirección postal. O sea que la misma planilla de la cual determinan cuánto es el estímulo que le tienen que pagar a cada ciudadano, les da la manera de darle ese dinero al ciudadano, y es totalmente injustificable que hayan sobre 350 millones de dólares de dinero que era para estimular la economía, que el gobierno de Puerto Rico siga manteniendo en bóvedas del Departamento de Hacienda. Esa es la realidad fiscal de un presupuesto y de un modelo de gobierno que ha fracasado y que ha empobrecido al país mucho más en los últimos 2 años y medio.